Bienvenido al segundo episodio de Historia de la Minería aquí en El Filón. Bueno, del hilo del primer episodio que hablamos de las primeras leyes romanas, de la ley de Vipasca, pues hoy vamos a seguir con el hilo temporal y vamos a hablar de la normativa desde la Edad Media hasta nuestra normativa de minas actual. Y para eso pues traemos nuestro colaborador habitual, el doctor Aquilino Delgado. ¿Qué tal, Aquilino? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. Agradecerte de nuevo que sigas contando conmigo para estos temas de historia minera. Por supuesto, por supuesto. Y además que yo creo que están quedando unos capítulos, unos episodios súper interesantes. Y bueno, hoy la idea es tocar toda esa evolución que ha tenido la normativa minera a lo largo de la historia, desde la Edad Media, y cómo al final las leyes de mina y la minería están conectadas con la historia de las sociedades y como la ley de mina es un reflejo de lo que la sociedad necesita y cómo va evolucionando también la minería, ¿no? Esa conexión. Que nada, bueno, Aquilino, pues empezamos y vamos viendo, vamos comentando. Bien, pues como ha dicho José Luis, la idea era un poco, ya que el primer capítulo lo hicimos con la ley de minas, que nos pareció un tema interesante, la ley de Vipasca, que seguramente hemos conocido por algunas personas que trabajan en minería, que ya los romanos tenían leyes de minas. Hablando sobre el siguiente tema, digo, mira, pues ya que hemos mencionado que es la base de la legislación, vamos a hacer un recorrido por las leyes de España, que es realmente también un recorrido por la historia de España, porque las leyes van cambiando según va cambiando la sociedad, va cambiando el ordenamiento jurídico y también las necesidades del Estado moderno, ¿no? Que hasta donde llegamos hoy. Bueno, la primera mención que hay de las leyes de minas en época medieval, después de época romana, de medieval cristiana, va a ser el Fuero Viejo de Castilla, en la corte de Nájera, donde, igual que en el mundo romano, las leyes a partir de Trajano, las minas, perdón, pertenecían al emperador a través del fisco, de su caja personal, pues en el mundo medieval van a pertenecer al rey. Es el rey el que da esa concesión a través de mercedes, es decir, un permiso especial que da a alguien. Eso hace que, como no cualquiera podía acceder a labrar las minas, a trabajar las minas, pues no era un a veces una industria interesante, que es lo que se va a ver en las leyes que vamos a ver luego, cómo las mejoras de las leyes hacen que sea una actividad que atraiga a personas a invertir en ella. Porque Aquilino se tiene la sensación, ¿no? Yo creo que en la Edad Media se perdió mucho la minería en general, ¿no? Y no sé, o sea, parece que desaparece la minería en España o pues esa sensación, ¿no? Es un poco lo que queda después de los romanos y no sé si es tan así realmente. No, aquí, por ejemplo, que conocemos por la faja pirítica no es tan así. Lo que hay es un descenso de la magnitud del laboreo minero. Por ejemplo, todas las lucernas islámicas que conocemos, que se conservan, por ejemplo, aquí en el Museo en Río Tinto, en el Museo de la Escuela en Madrid, son islámicas, están encontradas en galerías romanas. Es decir, en época islámica se siguen trabajando. Por ejemplo, muchas veces entran y cogen lo que llamaban ellos los vitriolos, es decir, el sulfato de cobre, y eran personas que cogían metal, hacían pequeñas herramientas, quincallería, y las vendían, pero no esa magnitud que hubo en época romana y que va a haber luego. ¿Sabes? Siempre que hay un recurso se aprovecha de una manera o de otra, siempre. La prueba es que cuando Felipe II, que lo vamos a ver luego, pues se da cuenta en los periodos de crisis, lo que hace que dice, bueno, vamos a buscar las minas en España. Después de Guadalcanal se dan cuenta que es un buen negocio. Dice, a ver si hay más minas como esta que ya en España estamos, además de las que traemos de América, ¿no? El metal que tenemos de América, y es cuando se mandan, principalmente a sacerdotes, a presbíteros, que eran los que sabían leer y escribir, se mandan por toda la zona. Entonces, Diego Delgado, viene en 1559 y dice, mira, la gente de la zona, que en ese momento era Nerva, era aldea de Santa María de Río Tinto, que es el actual pueblo de Nerva, pues son las personas de la zona las que les llevan a ver los antiguos rimeros de escoria, las que les llevan a ver las ruinas, las que los meten en las cámaras, es decir, en las cámaras romanas, que él llama cuevas. O sea, la gente conocía perfectamente eso, si no, no te lleva allí. ¿Sabes? Posteriormente, después Alonso Barba hace análisis de esas escorias, de esos metales. Es decir, la gente del terreno siempre conoce
Lo que pasa, claro, que siempre hace falta un Estado fuerte y que se genere cierta paz, que permita el comercio, que permita el tránsito. Si no, tú, si sacas de una mina metal y te lo roban y te lo asaltan, pues no tiene sentido. Entonces se necesita siempre que haya un Estado, unas leyes, una cierta paz para que la minería se pueda dar. Vamos, la minería como todas las Claro, en ese actividades momento económicas. de la Reconquista, pues al final Claro, no hay... las fronteras van cambiando constantemente, se van conformando reinos nuevos. Hay veces, por ejemplo, el padre de Fernando III el Santo, pues ahí él va a unificar Castilla con León, por ejemplo. Hasta ese momento eran dos reinos. Pues imagínate que había dos legislaciones diferentes, dos cortes diferentes. Entonces eso no favorece la actividad económica fuera parte de, como dice Carlos Herrera, de la agricultura y la ganadería, que es la base de la alimentación. Claro. ¿Sabes? Y un estado que en parte era para la guerra. Entonces, hasta que eso no Sí, la se va actividad asentando. económica que había era la guerra, ¿no? De hecho, la guerra es Porque una para la actividad guerra económica. también necesitas de esas materias primas, ¿no? Claro, por ejemplo, los metales son muy importantes, no solo para hacer armas, corazas, etcétera, también porque el metal son las monedas. Y tú no vas a tener un cano ejército sin monedas. Claro. Para pagarlo, para comprar alimentos. Ya lo decía Napoleón, un ejército se mueve siempre sobre su estómago. Tú no puedes mantener una campaña militar si no le das de comer a los soldados. Porque es que cuando pasa una semana o sea, no vas a poder ser efectivo. Entonces al final necesitas dinero. Una guerra siempre es dinero. Y el dinero, hasta bien entra la edad moderna, es directamente las monedas de metal. Directamente. O sea, sin metal tampoco, sin minas tampoco podrías tener un ejército. Por eso hay sitios donde tienen control recursos minerales, sean metálicos o no, que son estratégicos. La sal en Salzburgo, yo qué sé, la lumbre, por ejemplo, en Florencia, y no son metales. ¿Sabes? Si las minas que había en lo que es Checoslovaquia y Alemania, cerca de Freiberg, pues los estados centrales alemanes no podían haber tenido ese surgimiento, porque con esa plata es donde hacían, o las minas del Harz, ¿sabes? Con ese cobre es con lo que hacían los elementos necesarios, entre ellos monedas. Siempre que hablamos de metales, incluso en el mundo antiguo, las monedas son muy importantes. O de cobre, de Son bronce, o de fundamentales, plata, sí. y ya de oro ni hablamos, claro. De verdad. Bien, por la Edad Media hay otro periodo importante, que es el de Alfonso X el Sabio, que lo que hace es realmente el Código de las Siete Partidas, legisla todo lo que hay en su reino. Y hay varias menciones que hace a la minería. Entonces viene bien claro que en el mismo sentido que hemos visto en el Fuero Viejo de Castilla, el rey es el que es el dueño de las minas y de lo que se sale de las minas. ¿Ves? Por ejemplo, en la ley novena, el título 18, dice: en las cuales cosas emperadores y los reyes han señorío propiamente. Es decir, son propiedad del rey. Y que dice: el que halle oro, el que falla oro o alfajar o piedras preciosas a la ribera de la mar. Claro, por ejemplo, eso por el tema, por ejemplo, ¿cómo se llama? La resina que se me ha ido el nombre ahora. De los árboles que, por ejemplo, hay en el Báltico. Por ejemplo, en la película El ámbar, de ¿no? el ámbar. El ámbar se recogía en las riberas y hay muchos metales que se recogen. Por eso dice eso. Y las piedras preciosas, porque en ese momento no se sabía, por ejemplo, cómo se formaban los diamantes, ni entonces como se recogían muchas veces de los ríos, por eso pone eso. Es decir, en el mismo sentido que lo que hemos visto antes, es lo que hace, se detalla en el código, se detalla un poco más. Y va a ser siempre una política regalista. Regalista es porque es una regalía, es una merced que te da el señor. Es inalienable, es decir, el rey nunca deja de ser dueño. Y las minas no podían dividirse. Es decir, si se la daba a un señor, esa concesión no se podía dividir entre varios, como si vimos en el mundo romano. Y ¿La regalía cuando es una concesión como tal o es tiene una algunas especie de diferencias? concesión. Es una merced, es decir, el rey de propia voluntad, porque quiere, te da, por ejemplo, una concesión. Imagínate, por ejemplo, de tener un molino de sal. Entonces, pues tú pagas el tanto por ciento de la sal que produces para el rey y el resto para ti, ya tú lo negocias como quieras. ¿Vale? Pero no puede acceder cualquiera. O sea, no cualquiera que cumpla nada, como pasa, por ejemplo, con una Una serie de concesión. requisitos, sino que Eso tiene que es. ser el rey porque él quiere, Bueno, quien dice el efectivamente. rey dice cualquiera de los funcionarios reales, ¿vale? Que ministros, etcétera, que no, a lo mejor no era el mismo rey, pero es una concesión real. Y
tan es así que incluso cuando las minas están en un señorío que no es del rey, por ejemplo, en un conde, un marqués, cuando el señor jurisdiccional es otro, lo que sí tienen que pagar es un impuesto. Es decir, aunque las minas estén, por ejemplo, en el conde fulanito o el marqués fulanito, le tienen que pagar al rey, porque aunque él no sea el señor jurisdiccional, ¿sabes? Sí tiene que, porque al final lo que hay debajo del subsuelo, como veníamos en el mundo romano, es del rey. ¿Sabes? Por ejemplo, Eso no cambia prácticamente en no ningún cambia. momento. En Huelva, por ejemplo, hay los dos pueblos que tienen, quitando al monte casi el término municipal más grande, que son Almonacé la Real y Zalamea la Real, se hacen de realengo, porque en Huelva, por ejemplo, había muchas de la zona, eran de los condes de Niebla, del duque de Béjar. Entonces, una forma que tenía el rey de imponer su esto es que tener territorios en todas las zonas. Si coincidía que había otras minas en otro territorio, tenían que pagarle al rey aunque fuera tuya. ¿Sabes? Que no porque no estés en un territorio de realengo, no tenías que pagar impuestos. Te libras de pagar. ¿Qué pasa? Que claro, eso hace que sea a veces una actividad poco interesante. Perdón. Que es súper sensible el bicho este. Y bueno, seguimos lo mismo. Ya en el siglo XIV, Alfonso XI lo pone todavía, lo dice más claro. Ninguna mina ni salina se pudiera labrar por nadie sin licencia real. Y casi contestando lo que me has preguntado antes, he puesto una frase del doctor Flores Caballero. Dice: las regalías eran concesiones reales con la finalidad de obtener recursos para sus arcas, no para fomentar un recurso económico. Es decir, si tú tienes una mina, el rey ganaba dinero, pero tampoco había un interés por fomentar una actividad económica, porque como iba a sacar partido de todas esas cosas, claro, eso hace que no sea atractivo. Claro. Si recordamos cuando hablamos de los romanos, si te fijas, las leyes hipascas nos dicen que puedes conformar una empresa, que casi se fomenta, favorecen la producción, porque también el Estado gana dimidia pars, el 50% del valor del metal que se lleva a los hornos. Entonces, claro, si tú tienes 50 personas trabajando, el 50% de 0 es 0, el 50% del número que se haya es más que eso. Aquí, sin embargo, no. En el mismo siglo, ya casi a finales, pasa lo mismo. De hecho, he copiado este texto y se ve precisamente eso. Y si vamos al final, te dice el que no se pueden cavar sin licencia de su dueño. El dueño en este caso es rey. Todo lo que falla hallaren de cualquier metal de las mineras susodichas. Y se parte de esta manera. Primeramente, toda costa que se hiciere cavar o sacar, se entregue en ella el que sobrara, además de un... O sea, ya el rey se lleva una parte, un tercio. En las otras dos partes, para nos. Es decir, si se dan las condiciones normales, el rey se llevaba un tercio y otras veces el 50%. No cambia lo que hemos estado hablando. No, el interés era de... Las Cortes de Viuresca de Alfonso XI sí son la base del derecho minero, porque las otras eran menciones. Esta es concretamente. Esta ya se es diferencia, la primera, digamos, que es específica, ¿no? De minas. Claro, ya no son menciones, sino que las leyes y las minas que no son del rey, ¿no? Aquí ya te está diciendo que de hecho diferencia el suelo y el subsuelo, como ya hacían los romanos. Vale. ¿Ves? Cuando alguien quería a través de una regalía hacer efectivo una mina, o sea, ponerla en la operación, pagaba 2/3 y obtenía 1/3, porque lo otro 2 para el rey. ¿Qué pasó? Que como no es efectivo, los mayores estudiosos que hay de las leyes de minas de España son Maffei y Ramos, que eran dos ingenieros del siglo XIX, y ellos dicen que además del atraso industrial y las luchas trastornos que sufrió el país, es decir, que no tuvo un éxito. No tuvo éxito porque ¿quién va a hacer una inversión desde cero, realmente, para que tú te lleves un tercio de ese beneficio, quitado los gastos y personal y demás? Por eso no lo hace, no fue operativa. Y otro investigador del siglo ya más cercano a nosotros, del siglo XXI, que tiene una tesis sobre esto, dice: Juan I comprendió que el abandono de esta industria no se debía a la falta de riqueza del país, sino a la falta de libertad para buscarla y explotarla. Es decir, que siempre que no exista un marco legislativo de un Estado que te permita que suceda la minería, no va a suceder. Claro. ¿Que había minas? Claro, que había recursos, se conocían, lo que te he dicho antes. Eso lo digo yo, lo dice Estrabón. No hay región española que no tenga una cantera, que no tenga, si no tiene hierro, tiene wolframio, si no tiene mármol, si no tiene...
La parte esta de la faja pirítica, todos los metales, ¿no? Manganeso. Entonces, claro, no es que no hubiera, extensible es a la que actualidad también, Aquilino, es extensible a la es igual. actualidad. Al final, si tenemos un gobierno que facilita, ¿no? Y que pone las cosas más fáciles a la Claro. actividad minera, pues los recursos están. Eso se ve muy bien en el siglo XIX, cuando hay los conservadores y los liberales. De hecho, se ve muy bien la ley de minas de 1869, que el Estado liberal lo que quería es que se pusieran en explotación los recursos del país. Y esa ley no va a cambiar hasta el 44. ¿Y por qué el 44? Porque ya lo veremos, en época de Franco se quiere restringir el acceso, que el Estado sea el primero que haga uso de los recursos. Entonces, eso siempre va a estar así. Las leyes los hacen los políticos de cada momento y es un reflejo de cómo funciona la sociedad. Al final es que si tú no favoreces la actividad no se va a dar. Nadie va a invertir Claro. para que el Estado se lleve gran parte del beneficio y, y por eso no se va a dar. Y más O directamente la prohíben, ¿no? Como en la actualidad en muchos casos. claro. Pero verá que yo creo que existe un marco actualmente que si tú cumples todos los requisitos, puedes abrir una mina y ponerla en la operación. Aquí, sin embargo, el requisito es que requisiera que tú lo hicieras. Y que es una Claro. regalía. O sea, no cualquiera, sino cualquiera que entre comillas, le entrara por el ojo al gobernante. Aquí tenemos a Juan II ya en el siglo XV y va a volver un poco al sistema de las Mercedes que va a continuar con los Reyes Católicos. Y ahí hay un caso muy concreto que son las minas de Somorrostro en Vizcaya. Piensa que ya esa zona del norte de España llevaba ya tiempo pacificado. De hecho, la última incorporación de la corona va a ser Navarra, con el duque de Alba a principios del siglo XVI. Pero, evidentemente, tuvieron un recurso que es el hierro, pues lo pone en explotación para hacer desde aperos de labranza hasta cualquier cosa. Entonces, es lo que hace este rey y los reyes católicos bueno, antes Juan I van a intentar favorecer la minería porque claro, ellos necesitan un estado fuerte para terminar la guerra, para unir lo que es el país. Y claro, eso necesita de recursos, tanto de metales para hacer armas, corazas, cañones, que ya había, ¿vale? Pero también dinero. Y entonces vemos como hay una serie de zonas que se van a poner en explotación poco a poco, como pasa con las minas en Caín, Jaén, Rodrigo. Curiosamente, las andaluzas son siglo y poco después de su conquista. O sea, a partir de 1212, con la batalla de las Navas de Tolosa, esos recursos que en ese momento estaban en manos en territorio musulmán, ya pasan a la corona y se van poniendo en explotación porque, claro, es donde está la frontera. Por eso hay muchos pueblos de Andalucía que se llaman la frontera, Palo de la Frontera, Jerez de la Frontera, Arcos de la Claro. Frontera. Es que la frontera estuvo ahí en algún momento. Entonces, claro, y ya zonas también del interior donde ya está pacificado y ya se puede la minería, como pasa con Salamanca, Ciudad de Rodrigo. Pero los reyes católicos no van a promover ciertas pequeñas modificaciones legales que lo que hacen es intentar favorecer la minería como todas las demás actividades económicas, como van a hacer con la pañería, como van a hacer con el comercio, porque al final el Estado percibía sus impuestos, además de que siempre que hay un desarrollo económico, pues también radica eso en la bonanza de los habitantes. Y nos tenemos que ir ya el gran cambio va a ser ya con los Austrias mayores. No tanto con Carlos V, sino con Felipe II. Felipe II. Va a haber una serie de ordenanzas, que la primera va a ser la de Valladolid, que va a terminar en ley, donde se da cuenta que tú tienes que regular la economía. Pero eso no lo va a hacer porque el rey tuviera una visión económica del país, sino porque hay momentos de crisis. De hecho, eso es después de una de las bancarrotas. Y se da cuenta que lo mismo que se traen metales de América, aunque gran parte de esos metales que se traen de América también se quedaron allí, ¿vale? Es verdad que los españoles trajeron oro y plata de América y cobre, eso es verdad. Eso no lo va a negar nadie. Pero parte de esas metales también se quedaron allí. Es decir, cómo se construyó Cartagena de India, Veracruz, San Juan de Puerto Rico. El Banco de México hizo un estudio en 2017 donde en época virreinal, porque además eso no era una colonia, era un mexicano en 1819 era español, igual que un colombiano. Votó Porque, el 7% de los metales mexicanos. El 90% lo han explotado las empresas canadienses y norteamericanas en los últimos 50 años. Y esos no tienen leyenda negra. claro, Y sí, sin sí, sí. embargo,
En América se crean las universidades tal como llegan los españoles. La primera universidad americana es Yale y era un seminario. Una de las cosas por las que protestan en 1773 los americanos es el Stamp Act, porque tienes que pagar papeles del Estado a un precio brutal. España, 20 años después de llegar a Colón, ya había imprenta en América. Había hospitales, es decir, que vamos a poner las cosas en su sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en que el Estado español se da cuenta que vamos a desarrollar también la minería de España, que solo nos fijamos en la americana. Que basta en ese mismo contexto que te he contado antes, que por ejemplo Diego Delgado viene a la cuenca minera de Río Tinto y se da cuenta que hay una serie de minas, ¿vale? Y eso va a ser después de que se ponga la mina de Guadalcanal en operación, ¿vale? Y lo que van a hacer es, pues vamos a ir mejorando esto para ver si podemos tener también una industria aquí, ¿vale? Y a partir de la pragmática de 1563 se va a empezar a favorecer, como dice la ley, el goce del dominio privado sobre las minas. Es decir, que esas concesiones van a tener otro carácter, que van a ser más atractivas para que se dé la minería. ¿Qué pasa? Que esa política de finales de los años 50 del siglo XVI y principios del 60 va a empezar a favorecer que en España empiece a haber denuncias de minas. Cosas que no había anteriormente. O sea, personas que también tengan un interés en... Esto va a llevar a la ley de minas, que más tiempo ha estado en vigencia. En vigor, que es la ley de la Real Ordenanza para la Dirección y Beneficio de las Minas del Reino, también conocida como Ordenanza de Nuevo Cuaderno, ¿vale? Que son del 22 de agosto de 1584. Tenía 84 artículos, reconoce que las minas siguen siendo propiedad de la corona, esto no va a cambiar hasta el siglo XIX, se va a seguir siendo una regalía, el rey era el dueño de las minas, las trabajaba por cuenta, las concedía a particulares, pero siempre con el fin de obtener recursos para el tesoro real. La pertenencia minera, ya se crea la pertenencia minera. Ya se crea el concepto de pertenencia. Sí. Se aumenta, frente a lo que había antes, hasta 160 varas castellanas y 80 de ancho. No va a ser hasta el siglo XIX, creo que de cabeza ahora mismo, ya lo vamos a ver, la ley creo que la de 1849, cuando ya se pasa a metros cuadrados. Igual que se cambia los sistemas de medida, también va a aparecer. Y las minas de oro tienen unas pertenencias diferentes. Bueno, se mantienen, pero el primer descubridor tiene una serie de derechos sobre el segundo, porque claro, eso le reporta al Estado, el oro es evidentemente el metal más valioso. Y estas leyes eran para España. Se van a llevar a América, pero en principio se crean para España. Después, como existen los virreinatos de Nueva Granada, de Nueva España, también se va a llevar a América. Pero la idea original era crearlos para España. Y después destaca algunos puntos. Se obligaba a los registradores a tener la producción de las minas en operación, lo mismo que los romanos. Lo importante es la producción. Si no, pues claro, el Estado no percibe. Debían mantenerse las minas pobladas al menos con 4 personas. Si durante 4 meses pues se pierde lo mismo que pasa, si tú no la tienes en operación, pues mira, a lo mejor hay otro que la puede poner en servicio y generar riqueza para que el Estado pues gane su parte proporcional. Si eran de oro, eran de 12 onzas por quintal, y la administración pues ya se crea el primer cuerpo de funcionarios, no de ingenieros de mina. Los funcionarios estamos hablando como fiscalizadores. Realmente ingeniero de mina no va a haber hasta 1777 con la creación de la Escuela de Almadén. Cuando hablemos de funcionarios en estas épocas, sobre todo lo que estamos viendo es como veedores, contadores y lo que en el mundo romano eran cuestores, interventores de Hacienda, que controlan que no se les roba al Estado, ¿vale? Y que se hagan, y de que los registros de minas se hagan de forma correcta y que los impuestos y lo que se saque pues sirva para el Estado. Cuando habla, por ejemplo, ahí de oficinas de ensayo y afinadores, los ensayos es el equivalente a laboratorio, ¿vale? Y los afinadores eran los que realmente los metalúrgicos, los metalurgos. Vale. Es decir, estaban, O sea, también aquí ya tenían... hay una evolución y un desarrollo bastante amplio, ¿no? Sí, los 84 artículos que hace la ley va a intentar legislarlo todo y lo va a cuadrar. Porque lo importante es que el rey se lleve su parte. Por eso diferencia las minas, por ejemplo, de cobre de las de oro y de plata, claro, por el valor que tiene, ¿no? Y se va a crear ese cuerpo de funcionarios que son los que van en cada mina
pues van a controlar, aunque tú tuvieras una regalía, pues hay funcionarios del Estado que controlan cuánto metal sale y cuánto le corresponde al Estado. Eso es lo mismo que cuando el metal llega a América, la casa de contratación en Sevilla y después en Cádiz es lo mismo también. Es lo que se desembarcaba para controlar Quinto Real. Eso siempre va a ser así. Después hay su hijo, va a crear, intenta hacer una real cédula que mejore las leyes anteriores para hacerlo más atractivo. Lo que interesaba eran, en España tenía periodos de bonanza y de crisis, cada 20-25 años había una bancarrota, y el Estado lo que quería era llenar las arcas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la Real Cédula que hace en 1607, ya en el siglo XVII, dice, se dispuso que por el término de 10 años contados desde la publicación solo se pagase de los productos de las minas oro y plata y de los desmontes y escoriales de 15 y 1 el diezmo y de otros 10 años. Claro, ¿qué pasa? Que cuando pasaban los 20 aumentaban tanto los tributos. Eso era como para favorecer que arrancara las labores mineras, ¿vale? Pero claro, los 20 años después los impuestos eran tan altos que no funcionó. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando el Estado provee de un ordenamiento jurídico que hace atractivo una actividad económica, esa se da. Y cuando no, no. Eso va a pasar siempre. Sea la minería o sea la viticultura. Claro. Y después, aunque estamos hablando de las leyes de España, creo que deberíamos de dejar de hacer mención a las ordenanzas que hace Carlos III para las minas americanas. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora es la base de la legislación minera que había hasta entonces, y esta es la base de la legislación minera de países tan mineros como puede ser Chile, Perú, México, Estados Unidos, porque hasta 1835 el sur de Estados Unidos era de México, que antes había sido de España. Es decir, Arizona, Nuevo México, sí, Texas, es decir, toda esa legislación. California. Sí. Pero la parte hispana proviene de estas leyes. Y claro, de hecho, la legislación suya actual viene de ahí. Es decir, al final tenemos un estero común. Que es curioso porque siempre, si vas a México, cuando yo he estado, dices, bueno, esto es que es de la época de las colonias. Siempre andan con la palabra colonia, y dije, pues que esto nunca ha sido una colonia. Esto, mira, en España las únicas era... En España las únicas colonias, ¿sabes cuáles son? Las ciudades que hicieron los romanos. Por ejemplo, Colonia, Ulpia, como Itálica o Córdoba. El sistema español eran virreinatos, es decir, era un representante del rey que era el virrey, el que hacía del rey, como el vicepresidente, pues el virrey. Y entonces, un mexicano en 1819 era español. Por eso, cuando los galeones se encuentran, eran de España porque era el país de bandera. Aunque hubiera sido el barco de Colombia, por ejemplo, como pasa con el galeón ¿vale? Porque es que era España. De hecho, es que los americanos venían a estudiar a España. Y había funcionarios en España. O sea, había funcionarios que vienen igual y al revés. ¿Sabes? Entonces, es que era el mismo país. Lo que pasa es que estaba en dos continentes. Claro, pero si tú pruebas eso, como hacen, por ejemplo, los británicos, las colonias, los británicos o los franceses, era un sitio donde tú obtenías riqueza. En España no era solo eso. No era así. No era así. Era parte del país, vamos, es como... Claro. Como las Canarias, y Cuba era igual que las Canarias. Lo mismo, de hecho, si Cuba y Puerto Rico no siguen siendo de España por la falta de visión de ese momento, que ellos lo único que querían era, en principio, tener representantes en el Congreso, y también porque a Estados Unidos pues, no le interesaba tener otra potencia que fuera ellos, ¿vale? Pero que eran españoles. Y la prueba la tiene es que tenían los mismos derechos que sanidad. O sea, la primera campaña de vacunación la hace España, llevando a los niños de la viruela. Se ha visto ahora con el COVID, ¿no? O sea, ¿tú por qué haces eso si no tienes...? Porque eran españoles, igual que lo llevabas a Cuenca, pues los llevabas a México. De hecho, la ciudad más grande de España era México hasta 1820. Era la más grande y la más importante del mundo. Hoy ya no lo es. ¿Vale? Y había países con desarrollos brutales, como pasaba con Argentina, como... De hecho, los metales son tan importantes que en la mayoría de los países americanos, ¿cómo se le dice al dinero? Plata. Porque las monedas buenas era el real de A8, que era de plata. ¿Vale? Pero es que el real de A8, sobre todo el que se acuñaba en México y en Perú, pero sobre todo en México, era la moneda de Estados Unidos
hasta la guerra de secesión. El S del dólar significa Spanish dollar. ¿Vale? En Estados Unidos era de curso legal, pero es que en China también. O sea, la moneda española tenía tanta ley de plata y era tan buena esa plata que se acuñaba sobre todo en México y en Perú, que es que fue la primera moneda universal. O sea, hay reacuñaciones, es cuando tú le pones un cuño encima en China, pues decir, pues mira, esto vale tantas monedas del reino de China en ese momento, del imperio de China en ese momento, porque sabían que las monedas españolas valían ese dinero. O sea, lo que pasa es que, claro, como nuestra historia la tienen que contar otros señores, pues si Alonso Barba hubiera nacido en Inglaterra o en Holanda, estaban los libros del instituto de los chiquillos, por ejemplo, de enseñanzas media. Aquí no. Aquí no. Y prácticamente desconocido, no se le da valor ninguno. Y es que eso es la pena que tenemos con que la historia la cuenten otros, ¿sabes? Claro, final... y tenemos minería de ida y vuelta, igual que están los cantos de ida y vuelta, tenemos minería de ida y vuelta. La minería importante en ese momento se hace en América, y por ejemplo Alonso Barba, todo lo que el primer manual, el primer libro de minería moderna es el libro de Alonso Barba, por ejemplo, del siglo XVII, ahora que estamos con el siglo XVIII. Y es el primer sitio donde se hace un estudio de viabilidad. De hecho, hay una parte donde cuenta, mira, tú puedes tener un sitio, un yacimiento minero, ¿no? Perfecto, de plata, muy bien. Tú echas las cuentas de cuánto te cuesta, por ejemplo, las cuerdas para ir allí, los trabajadores, las llamas, todo lo que te hace falta. Si no es rentable, eso no es una mina. ¿Y cómo lo hace? Con ensayos, con análisis. Es decir, ¿cuánta ley tiene? Pues ese señor, con todo lo que había aprendido en lo que hoy es Bolivia, Perú y Ecuador, vuelve a su país, vuelve a España y demuestra que, por ejemplo, entre otros sitios, Río Tinto además tiene el primer sitio donde se muestra que tiene oro, porque hace estudios de los análisis y de las escorias, y que además tiene plata además de cobre. Y hace un plan de viabilidad para el Estado. ¿Qué pasa? Que en ese momento, como era un buen momento en el país, pues no se gastó el Estado el dinero en poner Río Tinto. ¿Qué pasó? 25 o 30 años después, si le hace falta, y lo hace. En 1725, por ejemplo. Pues entonces, ¿sabes? Muchas veces, como sigue siendo del Estado las minas, pues cuando el Estado quiere. ¿Sabes? Entonces, tan fácil como eso. Bueno, vamos a volver a España ya de América. Seguir, ¿no? Que si no nos metemos en otro general. Bueno, pues después de la ley de Felipe II, ya en el siglo XIX, va a haber la primera, a principios del siglo, ya después de la invasión napoleónica y demás, se va a hacer la primera ley después de casi 200, de más de 240 años, pues se va a crear una nueva ley, que es la ley de 4 de julio de 1825. Curiosamente, esa ley la hace un minero. Es decir, quien redacta esa ley es Fausto de Luyer, que venía también de América, en fin, es el que ordena también la minería mexicana, y lo hace con Luis López Ballesteros, que en ese momento era el ministro de Hacienda. Porque hasta bien entrado el siglo XIX, la documentación de minas está en Hacienda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque directamente las monedas, el metal, aunque fuera cobre, era para... ¿Vale? Y es cuando se va a hacer esta ley, que es la primera ley del siglo XIX, la primera ley moderna que tenemos en España. Es de corte liberal, ¿no? Bueno, es de corte moderno, porque si vamos, en la ley sigue diciendo que las minas pertenecen al Estado y que nadie podía hacerlo sin concesión real. Ya no hay una regalía, ya hay una concesión. De hecho, el artículo primero, que lo he puesto porque es muy curioso, dice: perteneciendo a mi corona. Claro, pensa que esto lo está escribiendo como si fuera el rey. Y señorío real, el dominio supremo de las minas de todos mis reinos. Nadie tendrá derecho a beneficiarlas sino aquellos que se hayan adquirido por especial concesión. O sea, no cualquiera, especial concesión, que le hubiera hecho mis augustos predecesores y que estén firmados por mí. Es decir, si tú tienes concesión de los reyes anteriores, también vale. No prescribían mientras que tú tuvieras esa concesión. Y los que los sucesivos lo obtengan en virtud del presente decreto. Entonces, lo primero que van a hacer, que va a hacer esta ley, es regular la concesión de explotación. Y va a crear un procedimiento administrativo para poder llegar a esa concesión. Y va a crear dos órganos muy importantes, que va a ser la Dirección General de Minas y los distritos mineros, es decir, el equivalente hoy a las delegaciones provinciales de España. Claro, desde Madrid, en un momento que te tienes que mover en burro y en caballo, tú no puedes, y no existen los medios de comunicación que hoy, ni teléfono, tú no puedes controlar un país. Entonces, ¿qué va a hacer? Tú realmente vas a crear un cuerpo de funcionarios. ¿Qué pasa? Que aquí ya sí hay ingenieros.
¿Por qué? Porque la Escuela de Ingeniería de Almadén, que es la primera que hay en España, la cuarta del mundo, se crea en 1777. Entonces, ya existen ingenieros, existen también administradores que van a regular eso y a controlar que las concesiones se den de forma efectiva. Y además se va a producir un registro de la mina y una denuncia de la mina, que tienes que ir al inspector del distrito, te da cuenta la dirección general y queda apuntado de forma que alguien que cumpla ese requisito puede acceder a una concesión, aunque sigue siendo del Estado. Y además es la primera vez que se diferencia entre rocas y minerales. Se hace la primera clasificación, ¿no? Sí, hace la primera clasificación que va a ser, vamos viendo que conforme van avanzando las leyes, eso va a ser más exacto y más concreto. Claro, aquí vemos que aunque pueda acceder cualquiera, no puede acceder libremente cualquier empresa. No quieren que deje de ser un bien del Estado, ¿vale? De hecho, hasta que no se cambie la ley en torno a finales de los años 60 del siglo XIX, eso no va a suceder. Después, es curioso que van algunos monopolios del Estado, pues ya no va a ser así. Aunque se mantienen zonas de reserva, es decir, se mantienen minas que solo son del Estado. Como Almadén, como, por ejemplo, Río Tinto. Río Tinto, porque es donde se acaba el cobre. La importancia de Río Tinto en ese momento era la Real Maestranza de Artillería. Si tú querías mantener una marina, necesitas cañones para hacer bronce, y entonces la base de donde se acaba, sobre todo después de perder las colonias americanas, porque antes era de Chile. De hecho, los cañones de la Marina Española del siglo XVIII, en los muñones suele poner hecho con cobre de Río Tinto y Lima, como decía Acero de Toledo, ¿vale? Es un índice de calidad. Bueno, ¿qué pasa? Como ya hemos perdido las colonias, las provincias precisamente. Pues claro, Río Tinto se vuelve más importante porque es un metal estratégico, ¿vale? Y Almadén, pues mercurio. Hay 3 sitios en el mundo para sacar mercurio, principalmente Idria, Almadén y México. Entonces, si no controlas Idria y México, pues controlando Almadén tienes un tercio. Pero ¿qué pasa? Que las concesiones son tan pequeñas que, aunque sí es verdad que va a aumentar las denuncias de minas, se va a ir lo que llaman los estudiosos de este periodo a lo que es un minifundismo minero. Es decir, son pequeñas explotaciones mineras. Se va a aumentar la cantidad de minas en operación, pero son pequeñas. Porque al Estado tampoco le interesa que haya una concentración, ¿vale? Pero claro, ya tenemos un avance. Se va a crear la concesión, se crea el cuerpo de funcionarios y se crea una articulación del Estado en cuanto a la minería. Porque antes tú tenías que ir a Madrid a hacer la denuncia al Ministerio de Hacienda, ¿eh? Ya aquí no, aquí ya puedes ir a Huelva o a Sevilla o a... Bien, pues conforme van cambiando en el siglo XIX en España, pues hay periodos liberales, periodos conservadores, y esto se refleja en las leyes. Y lo vamos a ver en la ley de 1849, que una cosa importante es que ya las minas a partir de este momento ya no son del rey, son del Estado. El rey es jefe del Estado, pero son del Estado. Entonces, claro, es el Estado quien va a articular el acceso. De hecho, el artículo dice es propiedad de la sustancia designada en el artículo anterior, es el primero, corresponde al Estado y a nadie podrá disponer de ella sin concesión del gobierno, en la forma que se dispone esta ley. Es decir, la concesión que crea Fausto de Luya en la ley de 1825, como forma de acceso a la minería, aquí ya se va a regular, se va a mejorar. Esta ley definió mejor las sustancias inorgánicas que eran objeto de la minería, ya no solo las rocas y minerales, ya empieza a hablar de temas bituminosos, incluso a veces hablan de las aguas medicinales, se va incorporando todo, poco a poco. Claro, si tú quieres minas más rentables, tienes que hacer minas más grandes. Entonces se aumenta la extensión de la pertenencia, que hemos visto que viene de la época moderna. Ya son hectáreas y media. De media hectárea pasamos a hectárea y media. Para adquirir pertenencia se diferenció la forma de adquirirla por medio del registro y la investigación. Antes solo era la denuncia y ahora se va a crear como el permiso de... Vale, tú lo registras, pero también puedo trabajar una mina para investigarla. Que eso hasta ahora no se había visto. Es decir, tú pedías la concesión y si te salía mal, pues mal negocio. Se va a establecer claramente la forma de conservar las concesiones mineras y cómo podían perderse, que básicamente es si las dejas de explotar un tiempo, como sigue siendo casi en la actualidad. Si tú no tienes un permiso en operativo, lo pierdes, ¿no? Y después
Claro, como se ha creado un cuerpo de funcionarios, se va creando la legislación española. Pues claro, está tenemos por un lado la acción administrativa y la facultativa. Es decir, tú tienes que cumplir la ley y con todos los permisos. Y pueden ir contra ti si tú, como los recursos de alzada, toda esa serie de cosas se van a crear aquí. Pero el Estado, aunque liberaliza el acceso a las minas, hay minas que considera estratégicas, como Almadén y Río Tinto, eso va a seguir siendo así. De hecho, sí. En 1870, para que Río Tinto se pueda vender, a partir de 1871 hay que cambiar la ley, porque la ley de 1869, Río Tinto, Almadén y en de la Encina y otra serie de minas, eran del Estado, eran monopolio del Estado. ¿Vale? Aunque, por ejemplo, Almadén hubo periodos que había de arriendo, no se quería perder. Río Tinto, como la idea era venderla, Río Tinto se vendió en 1873 por el presupuesto general del Estado de ese momento, 93 millones de pesetas mal contadas, ¿vale? Hubo que cambiar la ley. Es decir, tú puedes hacer lo que quieres, sí, pero tienes que aplicar la ley. No, ya existe el imperio de la ley, ¿vale? Claro, conforme se van sucediendo los gobiernos, se van también haciendo pequeños cambios en las leyes. Pequeñas modificaciones, ¿no? Claro, pequeñas modificaciones que van ajustando lo que va siendo. La ley de 1859, que es 10 años después de la otra, fíjense que hemos tardado casi 2 siglos y medio en tener una ley, en 1825, 30 años después tenemos prácticamente 2, ¿no? Esta ley, los especialistas la llaman una ley reglamentaria. Lo que hace es los errores o los fallos que se van viendo en la de 1849 lo corrige. Lo primero que es curioso, claro, dice, bueno, pues cuando esto se ve en la realidad nos da problemas, vamos a modificarlo de manera que funcione mejor, claro, y que sea tanto para las empresas, pero sobre todo para las empresas no, sino para los propietarios y para el Estado. Lo curioso es que, por ejemplo, que me llamó la atención, se sigue utilizando la pertenencia, se aumenta, pero ya vienen en metros cuadrados, ya no vienen varas castellanas. Porque claro, como no había una unidad de medida, una vara castellana mide la cosa en un sitio y una vara de Aragón mide otra, y claro, y ya en metros cuadrados porque ya se va atendiendo a unos sistemas internacionales. Y además, frente a otras cosas, anteriormente hemos visto que no se podía aglomerar propiedades. Aquí ya te va a permitir aglomerar propiedades. Es decir, tú tienes varias pertenencias que lo puedes aglomerar en una concesión. Antes eso no te pasaba. Y muy importante, se va a reducir la cuantía de los impuestos que conlleva la mina. ¿Qué pasa? Que eso va a hacer más interesante que se dé la minería. Sí. Y el impago es una de las cosas por las que tú pierdes el impago de esos impuestos, pues pierdes el derecho a la concesión. En esta época hay un desarrollo brutal de legislación brutal. Todas las minas actuales y lo vamos a ver sobre todo con la siguiente ley. Y además es curioso porque esta ley es importante porque hasta entonces muchos diferentes impuestos, como dependía de Hacienda, se metían en los temas de minas. Y a partir de esta ley dice que no hay otros impuestos que los que te someta a minas, que los que diga la ley de minas. Entonces, claro, si tú vas legislando y constriñendo cada actividad económica, igual que pasa con otras, aquí también. ¿Vale? Y aquí ya, una cosa que se veía en la 1849 te va a distinguir entre la frase de las pertenencias para investigar y las de operación. Y concesión definitiva, sí. Claro. Sí. Ya estamos viendo que ya lo tenían los romanos, ¿eh? Las cosas actuales. Que ya lo tenían los romanos, que es muy curioso. Entonces, claro, esta ley por eso no tiene muchos cambios con la anterior, lo que pasa es que va mejorando las cosas que se van viendo. Y estos son todavía de periodos casi conservadores. La siguiente es la que realmente va a suponer un cambio muy importante en España. Un cambio tan importante que la base de la minería que conocemos hoy viene de aquí. Pensemos que este es un momento, de hecho está la ley que se va a aprobar a final de año, y justo con la revolución, la gloriosa, la revolución que va a echar Isabel II del trono, súper liberal, y está también en la misma línea que hay otras leyes, esa es una ley muy importante, no asociada, pero sí en relación con esta, que es la ley de sociedades. Si hasta ese momento se pueden crear sociedades anónimas, y esas sociedades, gracias a esta ley, van a poder entrar en la minería. Es decir, ya hemos visto que hasta ahora se aumenta la extensión de las pertenencias.
al principio no te dejan agruparla, ahora ya te van a dejar agruparla, pero es que además, como se crea una ley de sociedad, te va a permitir que grandes sociedades, incluso extranjeras, lleven a España a poner las minas en operación. Esto va a ser muy importante porque así va a llegar todas las grandes minas que conocemos, Tarsi, por no decir siempre Rio Tinto, todas las demás minas que te suenan en España, que empiezan a operar en el siglo XIX, sobre todo la última mitad, va a ser gracias a esta ley. Lo primero que hace la ley es que la concesión minera no te la puede quitar nadie. Una vez que tú la consigues, eso no va a cambiar hasta la ley del 44. Sobre todo con el artículo 71, que es el que llama el artículo Rio Tinto, que dice que cualquier bien nacional en manos de extranjero puede ser enajenado por esto del Estado. Es decir, si tú cumplías los requisitos para obtener una concesión, tú podías explotarla, pagando sus impuestos, haciendo todo lo que decía la ley, y además puede ser una sociedad, cosa que antes no podía. Esta ley ya hace una clasificación de las materias minerales muy similar a la del 44 y muy similar a la de... Es decir, ya cada vez van mejorando. Pues la de las aguas, todo los... Pero claro, si tú vas a cobrar impuestos tienes que saber que no es lo mismo los lignitos turolenses que la plata de la encina. ¿Sabes? Por deciros... Después, sí. Esta ley también hace eliminar impuestos. Solo por ejemplo, es muy importante que se elimina el impuesto sobre el producto bruto. Y lo que hace es una tasa, sobre todo de exportaciones. ¿Por qué? Porque las principales empresas que van a llegar a este país son extranjeras. Principalmente francesas y británicas. Sean en Córdoba para extraer cobre o en Jaén o en... Y, bueno, como hemos visto las demás minas como Almadén, en las leyes, minas como Almadén o Farseo Río Tinto siguen siendo monopolio del Estado. Y curiosamente, que cuando estuve repasándola me llamó la atención que es la primera ley de España moderna donde se habla de medio ambiente. Estamos hablando en 1868. Los artículos 66 y 67 trata conceptos que dice, estipulaba de forma detallada las labores mineras, incluyendo la salubridad y limpieza. Y exigía la necesidad de control mediante los libros de visitas rubricados por el alcalde de jurisdicción y su cumplimiento, y la policía minera. Es decir, si tú no podías emitir gases, si afectaba a la población, no solo a los trabajadores, podía haber denuncias, es decir, que se va regulando poco a poco, ya vamos viendo cosas que se parecen a lo de ahí. Estamos hablando de 1869. ¿Ves? Esto no podemos decir que lo tenían los romanos. Esto no. Pero vamos viendo. De hecho, esta ley que se aprobó realmente por un gobierno provisional, esta ley duró 75 años. Es la ley, la segunda más longeva. Y la facilidad que dio para acceder a los recursos mineros explica la fiebre minera de finales del siglo XIX. La fiebre minera, sí, es que prácticamente el boom de esa época lo arrastramos hasta la actualidad. Y bueno, son las dos, la época romana y esta quizás sean, ¿no?, las más conocidas de... Mira, tras esta ley, en España se pasó de 5.000 concesiones mineras a 15.000 concesiones mineras. Sí, y en torno a cambio de siglo había operativas 2.500 concesiones que van a bajar ya después de la Primera Guerra Mundial, porque claro, hay un descenso en los temas de los metales y el boom minero que vivimos cuando, por ejemplo, la faja crítica conocida como la California del cobre viene de aquí, de que la ley permite el acceso en este caso a los recursos minerales, que existe una ley que permite la creación de sociedades que pueden invertir dinero. Claro, abrir una mina es muy caro. Entonces, si tú no puedes tener una mina grande, como hemos visto la de 1825, y aquí sí, y tú puedes concentrar propiedades, como hemos visto la de 1800, por ejemplo, 59, pues si tú eso vas sumando, pues es atractivo para que empresas grandes, con un capital interesante, vengan y pongan minas en operación. Eso es lo que lo va a permitir. Y vamos, es así de claro. La prueba es esa, que de 5.000 concesiones que había en España antes de esta ley, se pasó a 15.000.
Solo el 10% estaban operativos en 1918 de esas concesiones. Claro, después no todos, algunas pues ya habrían acabado su vida operativa, otras a lo mejor no eran tan rentables y hay épocas de crisis. Y claro, que van a surgir gigantes mineros muy importantes como Estados Unidos. Estados Unidos, en torno al cambio de siglo, se convierte más Sudáfrica, más Australia, esos países emergentes también hacen, son competencias también. Entonces, quitando, por ejemplo, monstruos como Río Tinto, por ejemplo, que era más complicado hacerle sombra. De hecho, Río Tinto en 1908 era la 13 empresa más importante del mundo. Por ejemplo, la mina más importante, pero en ese momento era la 13, si tú sumas todo lo que viene en el mundo, ¿no? Pero el boom y el desarrollo de la minería en España se va a deber a esta ley. Eso es claro y manifiesto y nadie lo puede... El siglo XIX fue bastante desastroso, ¿no? Para España. Claro, es un siglo de los más malos porque... rascar, ¿no? Esto por lo menos. Porque el problema es que teníamos políticos malos, no sé si peores que los de hoy, pero por lo menos al mismo nivel. Y que también ten en cuenta que en ese momento hay una cosa que no pasa hoy. Cuando tú cambiabas un gobierno, destituías a todos los funcionarios. O sea, un funcionario solo era funcionario mientras que el gobierno que apoyaba estaba en el poder. Cuando no lo destituían, son los famosos, aparece por ejemplo el Pérez Galdós, se llaman los cesantes. ¿Vale? O sea, si por ejemplo tú eres funcionario, pues tú que vienes con gobierno, tú tienes tu plaza. Eso no era así antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate que alguien que sabía llevar un tema, pues se va a su casa y ahora, cuando tú te vas enterando, lo mismo el gobierno dura 2 años, te vas también. Y ahora te viene otro que se tiene que enterar. Entonces, es que España era un desastre administrativamente. No solo en minería, en todo. Entonces, claro, cuando tú vas creando los cuerpos de funcionarios, que eso se ve muy bien, por ejemplo, en la revista minera, hasta casi la primera mitad del siglo XIX, los ingenieros que salen de la Escuela de Madrid, automáticamente eran funcionarios. Ingenieros de primera, de segunda, de tercera, porque no había, ¿sabes? Entonces, claro, tú vas creando los funcionarios, los ingenieros, vas creando los administradores del registro, todas esas cosas. Entonces eso se va fundamentando. Claro, eso también te ayuda a que tú tengas articulado una administración. Si tú una administración sin funcionarios no va a funcionar nunca. Eso es así. Claro. Por mucho que nos metamos con los funcionarios, tú sabes, y los chistes de... Sí. Pero al final son los que hacen que funcione el país. Y después, pues, el cambio de régimen que hay después de la guerra civil va ya justo cuando se acaba la guerra civil hay una serie de intentos de cambiar las leyes. De hecho, va a haber un proceso de cambio de leyes en todos los aspectos y la minería también. Lo que pasa es que la minería, como las grandes empresas que había en España en ese momento, en parte eran extranjeras, muchas británicas, pues el Estado hizo cambios, pero de forma que no se enemistara mucho con en ese caso, los británicos. ¿Por qué? Porque le pueden cortar el grifo del tirón de lo que es, por ejemplo, materias primas interesantes como los hidrocarburos. Por ejemplo, el gasoil, el crudo y demás. Y se va a hacer una ley restrictiva. La ley esta del 44 es una ley que está no copiada, pero sí inspirada en las leyes, sobre todo italianas y alemanas menos, pero sobre todo Italia, de cómo lo importante es que los bienes nacionales se exploten por el Estado. Y, por ejemplo, la exposición de motivos de la ley es curioso. Dice, la participación del Estado como verdadero propietario de las minas, en los beneficios regulados de forma de canon sobre la producción, la obligación de efectuar trabajos de reconocimiento, según un precepto determinado, y explotar las minas según determinadas condiciones. Finalmente, la jurisdicción especial sobre asuntos mineros y metalúrgicos. Es decir, pasamos de una legislación que va a favorecer la minería en cuanto a que vengan capital, principalmente extranjeros, a invertir en el país, en un momento también de autarquía económica, al Estado le interesa controlar sus recursos. Eso también es comprensible. De hecho, por ejemplo, lo hacía. ¿Cómo lo va a hacer? Pues controlando los precios de las materias primas. Por ejemplo, en Río Tinto, como tiene la única fundición que había en España de cobre, pues cuando le quería poner el pie en el cuello es decir, ¿cuánto te vale producir el cobre X? Pues lo quieres vender a tantas pesetas, si no, no vende ni 1 kilo de cobre. Entonces es la ley que llama, por ejemplo, Gómez Mendoza, que es un estudioso de esto, de el palo y la zanahoria. Te favorezco, pero... ¿Vale? Y... la situación europea que hay en ese momento. Claro, en un contexto en que España está aislada. Entonces la autarquía hace que tú intentes generar todo lo que tú produces, lo generes tú. De ahí que se va a crear, por ejemplo, se crearán empresas tipo UNOSA.
Es decir, por ejemplo, en Río Tinto obligaban a que se comprara carbón de Asturias. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para las locomotoras, eso producía un montón de averías. ¿Por qué? Porque el barco que iba de Río Tinto salía del puerto, el ferrocarril te llevaba a Huelva, de Huelva iba, por ejemplo, a Swansea, en Gales, o a Liverpool, principalmente a la zona de Gales. En Gales tenía Río Tinto contratar varias minas de carbón, de antracita. A la vuelta el barco venía cargado y ese carbón es el que tú traías en el tren. Claro, ese carbón tiene un 25% más de capacidad calorífica y no suelta carbonilla, con lo cual funcionaba mucho mejor la locomotora. De hecho, hubo locomotoras que hicieron un cambio en el tender para aumentar la capacidad de carbón, pero daba muchos problemas. Entonces preferían pagar ese canon y esa multa y utilizar carbón galés. Es que era más efectivo. La prueba es que ¿por qué no se utiliza ahora? Por ejemplo, a nosotros cuando compramos hulla y compramos para el ferrocarril, es que nos cuesta el doble el carbón español que una tonelada de Colombia, puerto en el puerto te puede costar 35 dólares y te puede costar doble. Entonces, Claro, no tiene sentido. Al final, claro, económico. ahí sí tiene sentido que se van a empezar a crear las centrales térmicas, todas esas cosas. Entonces el Estado decía, bueno, pues tú me compras carbón en España. Pero es que, ¿cuántas minas antracitas hay en España, por Dios? Y los lignitos de Teruel no pueden competir con eso, ¿sabes? Entonces, después de esta ley, siguiendo ya la del 1869 y las anteriores, va a determinar todas las sustancias minerales que hay en España. Y que evidentemente el Estado puede explotar directamente o cederlas a otros. Y siguiendo lo mismo que hemos visto, también dice que hay que investigar las minas, mantener la actividad y es una de las formas que tú puedes perder la concesión. Es una ley más restrictiva en cuanto a que el Estado va a ser mucho más intervencionista. De hecho, el cambio con la del 73, y lo vamos a ver ahora, es que la del 73 es menos restrictiva y más, creo que también más reglamentaria como la de 1849. Y bueno, la prueba es que lleva 50 años operativa y sigue funcionando bien. Sigue funcionando. Perdón. Y esta ley también va a determinar que el derecho a investigación de los costos mineros estaba reservado al Estado, que lo podía delegar en su propio funcionario o en otras sociedades, que el 60%, eso sí, ya ahí se va a ver el intervencionismo del Estado, el 60% del capital social debería estar en manos de ciudadanos españoles, y lo mismo para los directivos, administradores, gerentes, número de consejeros, Es decir, tiene que haber españoles en la minería, en un mundo que nunca había sido español, porque la mayoría de las minas eran de capital extranjero, solo hay que ver la faja pirítica. Aquí, o sea, ahí por ejemplo, hay minas, ha llegado a ver sociedades portuguesas trabajando en la faja pirítica española y no ha habido compañías españolas trabajando en la faja pirítica. Por ejemplo, por decir una zona, pero esto es extensible a las concesiones, quedan limitadas al plazo de 50 años. Si vemos, en la de 1869, mientras que tú cumplieras la ley, la concesión era tuya. Y también va a regular una serie de empresas, de obligaciones de las empresas con el Estado. Cuando tú producías minerales o metales interesantes para el Estado te podía obligar a que tú lo vendieras a un precio que te imponía el Estado, o incluso a que decir, mira, pues no me interesa que sigas produciendo. Porque estamos hablando de ese periodo. No había acabado la Segunda Guerra Mundial. España claramente se iba a quedar aislado porque había sido, aunque era no beligerante, estaba dentro de los aliados del eje. Y claro, no se sabía tampoco qué iba a pasar. Y en ese momento, pues lo que interesante es que lo que se produjera en el país, revirtiera en el país. Eso es comprensible. No era bueno para la minería, pero era comprensible. Y como muestra en botón, lo que llaman el artículo Río Tinto, que es el artículo 71, que es cuando dice que las minas que hayan sido adquiridas por cualquier título legal que originalmente no haya sido el de la concesión minera otorgada con arreglo a la legislación anterior, quedan sometidas al régimen general establecido en esta ley. Es decir, todas las concesiones que estaban antes no valen si esta ley si se aplica esta ley, sin perjuicio de los derechos que por contar expresamente tales títulos deben considerarse subsistentes como inseparables de la naturaleza contractual o legal de dichos títulos. En incumplimiento de estos preceptos de esta ley, vamos, que te pueden nacionalizar una mina cuando el Estado quisiera.
La prueba es que la única mina que llegó a los años 70 fue Tarsi. Todas las demás minas van a capitalizarse con capital español. Estoy entiendo, por ejemplo, en 1954 y otra, ¿no? Y bueno, pasamos Y ya entonces... llegamos a la... Perdón. Y ya llegamos a la época actual y ya te dejo a ti los avíos de matar. De este recorrido que esperemos que haya sido interesante. Hombre, las leyes siempre son... Las leyes siempre son una materia un poco árida, pero Sí, hemos intentado explicar cosas que son curiosas, ¿no? Como cómo va evolucionando y cómo llegamos hasta hoy, que nada ex in nihilo, es decir, nada surge de la nada. totalmente. Y además yo creo que hemos abierto como muchos melones que nos van a dar pie en siguiente episodio ir desarrollándolo. Hemos hablado de Alonso Barba, hemos hablado del Fausto de Lúyar, hemos hablado de la época de Río Tinto y la época inglesa, en fin, hemos abierto, hemos tocado por encima muchos temas, ya al final hemos tocado toda la historia desde la Edad Media hasta la actualidad, entonces al final un poco nos sirve también de enlace con los demás episodios, ¿no? Que íbamos a ir desarrollando. Bueno, yo iba a hablar un poco de la actual normativa minera. Tampoco me quiero enrollar mucho porque al final esto ya deja de ser historia, ¿no? Un poco porque está en la actualidad. Pero bueno, para ver cómo está hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando y qué es lo que tenemos actualmente. Entonces, actualmente tenemos el Código de la Minería, que al final es un compendio que ha hecho el Estado y que está en el BOE, que son un compendio de 142 normas que tocan en mayor o menor medida la industria extractiva, ¿no? Pero bueno, al final lo que tiene, digamos, relación con la ordenación minera pura y dura, pues es la actual ley del 73 de mina, el reglamento, que es del 78, y las modificaciones que tiene esta ley de minas, de que se hace la ley 54 del 80, que lo que hace es desarrollar una sección más, que ahora explicaré brevemente, y luego el Real Decreto 107 del 95, que también pues fija los criterios para la sección A, ¿no? Al final es una ley que tiene 51 años de vida, al final una ley que, bueno, en mi opinión, es una ley que está muy bien hecha, sigue vigente y es la mayor muestra de que es una ley que se hizo muy, muy al detalle. De hecho, hace poco en la página web del Congreso te puedes descargar las actas del Congreso de debates que se fueron haciendo sobre la ley de minas. Si los lees, es impresionante pues el nivel de los políticos y de la gente que estaba redactando la ley en ese momento. Es increíble, como puede ser Gómez Angulo o muchos otros que participaron de la redacción de la ley, y la verdad que llama la atención, ¿no? Porque después se han hecho varios intentos de cambiar la ley actual y no han sido eficaces porque realmente la ley es difícil de mejorar. Es verdad que pues quizás ya con la nueva normativa y el desarrollo de la normativa medioambiental y de muchas otras normativas es importante quizás hacer una revisión y cambiar algunas cositas, pero en general creo que la ley está bastante bien hecha, ¿no? Pero bueno, con respecto a los cambios que se produjeron desde el 44 al 73, al final en el 73 seguimos en el régimen, aunque ya el régimen de Franco pues está finalizando. Pero lo que digo, al final es una ley que es bastante compleja para el que quizá no está relacionado con el sector o que no la ha visto nunca, porque tiene muchos detalles en la ley, digamos, que la hacen una ley complejilla, pero realmente al final el sector es un sector que requiere de esa complejidad y que requiere de estar en todos esos detalles, ¿no? Bueno, al final la ley actual se mantiene la acción estatal, se mantiene aunque se desarrolla con las zonas de reserva del Estado, pues son zonas
que el Estado explota directamente a través de una serie de mecanismos que se desarrollan en la ley. Esta es una figura que actualmente está un poco en desuso, pero sí que siguen existiendo minas, como a mí la que conozco así más de primera mano es la mina de Aguas Blancas, que está entre Badajoz, Huelva, y es una zona de reserva de Estado. Después permanece la concesión minera, permanece como institución tradicional, que al final hemos visto a lo largo de la historia prácticamente llamándose regadías o mecenazgo y tal, pero prácticamente la figura es la misma. Sí que modifican los periodos de esas concesiones. Se limitan a 30 años con prórrogas de otros 30 años hasta 90 años. Se introduce el permiso de exploración, es decir, ya hablábamos antes de que existían concesiones distintas de investigación y de explotación, pues aquí se incorpora una figura previa a la investigación y luego uno de los cambios así más importantes, el tema de la clasificación. Cuando ves los debates del Congreso se ve que ellos consideraban que la clasificación que había en la ley del 44 estaba obsoleta completamente y que requería de un desarrollo mucho más en detalle de lo que es la clasificación de los distintos recursos, ¿no? De las secciones que ahora veremos. Después el concepto de técnica minera se mantiene muy parecido. Y al final técnica minera, pues es un concepto que ahora justo, bueno, tampoco me quiero meter mucho en, en detalle, ¿no? Pero es un concepto que está ahora un poco en debate. Con el nuevo reglamento de seguridad minera se pretende ir eliminando este concepto, que al final son labores subterráneas, cualquier uso de explosivos, la formación de cortas, tajos o bancos, maquinaria, sale, al final, bueno, un poco todo lo que tiene relación directamente con la minería. Y luego, bueno, también tenemos el derecho preferente a la prioridad en la petición. La prioridad también, un concepto que también lo has tocado tú en normativas anteriores y que aquí pues tiene bastante mayor importancia bueno, no mayor importancia, pero sí mayor desarrollo, ¿no? Y al final la prioridad, el concepto de prioridad y su desarrollo en los diferentes ámbitos de la mina es muy importante, son muy importantes. Aquí, sobre todo en el tema de permiso de investigación o incluso en la sección B, en el tema de sección B de aguas y de los yacimientos de origen no natural, tiene una importancia vital, ¿no? Luego entra también el concepto de solvencia científica, técnica y económico-financiera. Esto lo desarrollan y lo hacen, puede ser un requisito fundamental para poder conseguir una concesión. Luego se desarrolla también el concurso público, es decir, cuando caduca una concesión, sale a concurso, se determina la prioridad para un permiso de investigación. Los concursos, pues el que gana, digamos, ese concurso se le otorga un permiso de investigación. Y luego se desarrolla la definición de cuadrícula minera, que también estas cuadrículas mineras, en función de lo que solicite, están limitadas. En función si es un permiso de exploración, un permiso de investigación, una concesión, se limitan el número de cuadrículas que se pueden pedir. Y por último, se permite o se introduce el concepto de utilidad pública y de expropiación, la posibilidad de expropiar si tienes una concesión, ¿no? Bueno, estos son un poco todos los cambios. Muchas cosas sí, se arrastran de normativas anteriores y prácticamente cambia muy poco. Y hay otros conceptos que sí que son novedosos. Y bueno, hacer un resumen muy rápido de la ley es simplemente la clasificación, que es lo que hablábamos, que es un poco lo que se desarrolla y se le da mayor importancia. Se desarrollan 3 secciones en la ley del 73 y después en la modificación del 80 se introduce la sección D. La sección A, que son pues aquellos materiales que están destinados a la obra de infraestructura y construcción. Tienen una serie de criterios para identificar, para fijar cuáles son secciones A, que después se desarrolla
en el Real Decreto 107 del 95, las secciones B, que se diferencian las aguas minerales, que hay diferentes tipos de aguas minerales, los yacimientos de origen no natural, que se le llama JON, y la estructura subterránea. La estructura subterránea es muy interesante porque también después se desarrolla una ley específica para el almacenamiento de dióxido de carbono y en la actualidad pues la verdad que hay aplicaciones muy interesantes en este ámbito. Y después la sección C, que son todo lo que no entra en las demás secciones. Y después en el 80 pues se desarrolla y se introduce la sección D, que son todos los minerales referentes a energéticos. Carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas y cualquier otro que se determine por el estado. Y bueno, eso son las diferentes secciones. Y después, en relación con estas secciones, pues tenemos, a ver, los esquemas generales de la ley, que al final pues son, digamos, los pasos a seguir en el desarrollo de una labor minera. Se diferencian los permisos de exploración, que se dan por un año y extensible a un año y son de grandes dimensiones, de entre 300 y 3.000 cuadrículas se pueden solicitar. O sea, es un permiso que se pide para una primera exploración. De hecho, ya pues prácticamente no se pide en permiso de exploración porque se considera que prácticamente todo el territorio nacional está explorado de esa manera superficial, porque al final en exploración no puede emplear ninguna técnica que sea más allá de estudio y reconocimiento, ¿no?, de la zona. Luego está el permiso de investigación, que ya pues son de 3 años prorrogables y ya es entre una cuadrícula y 300. Ahí ya pues sí que se permiten una serie de actividades de investigación, sondeo y demás. Y luego la explotación. La explotación que tiene dos figuras de permisos diferentes, que es la autorización y la concesión. La autorización, por ejemplo, en las secciones A son autorizaciones y las secciones C y D pues son concesiones. Hay de dos tipos, la concesión directa y la concesión derivada de permiso de investigación. Pues bueno, al final este es un poco el resumen. Aquí pues ya te digo, podríamos desarrollarlo en mucho más detalle, pero bueno, para no enrollarnos mucho, vemos que cómo ha ido evolucionando la normativa hasta la actualidad y bueno, cómo queda en la actualidad y seguramente dentro de no mucho puede que haya una nueva normativa y que haya cambios, ¿no?, en lo que tenemos actualmente. Nos hemos dado un recorrido impresionante a toda la normativa y nada, Aquilino. Ya, pues eso, hemos abierto un montón de melones y no Habrá que ir sé cerrándolo. qué opinas, cómo podemos afrontar el siguiente episodio. Yo creo que deberíamos cambiar un poco de tercio, ¿no?, de Mm. ley y cambiar Ya a con las otra leyes hemos cosa. acabado. De ley hemos Sí, podemos acabado ya. coger personajes mineros importantes, tipo por ejemplo Alonso Barba, que creo que es desconocido y es el mejor científico del siglo XVII. Y es el inventor realmente de la minería moderna, con lo que es estudios por ejemplo, estudios de viabilidad, ¿no? Y es un ejemplo de cómo era la minería en ese momento, lo que podemos llamar una minería de ida y vuelta, es decir, un técnico que se forma en España va a América, desarrolla su carrera allí, vuelve a España y bueno, se muere aquí queriendo volver. O sea, el hombre ya era una edad avanzada para ese momento y realmente, de hecho, su libro es un referente junto con el de Agrícola, en los dos libros referentes que tenemos de ese periodo. Pues, pues ya está, hecho. El próximo Alonso Barba, episodio un hablaremos de lepero Alonso minero. Barba. Habrá que leerse el libro, que me lo compré, pero todavía no he tenido tiempo. Y nada, Aquilino, pues muchas gracias y nos vemos No, a en ti. los siguientes episodios. Pues nada, Un saludo, un hasta saludo. luego. Hasta luego.